Hola, mi nombre es Juliet Giratat y en representación del grupo número 4, integrado por Diana Carolina Gómez, Alejandra Rocío García, Eleazar Yanin Yepes y mi persona, tengo el agrado de presentarles hoy un análisis profundo sobre uno de los hitos más trascendentales en la historia regulatoria y de auditoría en los Estados Unidos, el caso Xerox, fraude contable y fracaso comercial. Para abordar este caso con el rigor académico y profesional que exige nuestra especialización, hemos estructurado esta presentación en 5 capítulos clave. En primer lugar, analizaremos el contexto y antecedentes de Xerox Corporation para entender su modelo de negocio. En segundo lugar, detallaremos el escándalo contable, desglosando las maniobras que se utilizaron y su impacto financiero real. En tercer lugar, estudiaremos el papel de la firma auditora KPMG y la posterior investigación de la SED. En cuarto lugar, repasaremos las consecuencias y sanciones que marcaron el rumbo de la ley Sarbanes-Oxley. Y finalmente cerraremos con las lecciones aprendidas y el estado actual de la compañía. Comencemos con nuestro primer capítulo. Para dimensionar la magnitud del fraude, primero debemos comprender qué era Xerox y el inmenso peso que esta marca tenía en el mercado global. Esta ilustración nos evoca los años dorados de la compañía, una época donde las oficinas de todo el mundo dependían de su tecnología para operar el día a día. Xerox fue fundada originalmente en 1906 bajo el nombre de Alloy Photographic Company. Xerox no era cualquier empresa, era un gigante corporativo con más de 100 años de historia. En su época de mayor esplendor, reportaba más de 20.000 millones de dólares en ingresos anuales. Operaba en más de 130 países y contaba con una fuerza laboral que superaba los 90.000 empleados. Su nombre se volvió tan poderoso que en el idioma inglés la palabra Xerox se convirtió literalmente en el sinónimo del verbo fotocopiar. Sin embargo, el verdadero motor de su éxito y el posterior vehículo de su fraude radicaba en su sofisticado modelo de negocio. Xerox no solo vendía fotocopiadoras, basaba sus ingresos en 3 fuentes: el arrendamiento o leasing de equipos, el mantenimiento a largo plazo y el financiamiento de los mismos. Como veremos a continuación, la complejidad de estos contratos multifacéticos fue el escenario perfecto que la administración utilizó para manipular los ingresos y engañar a los mercados financieros. Entremos en materia de fraude, el escándalo contable. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la SEC, descubrió que entre 1997 y el año 2000, la alta gerencia de Xerox aplicó de manera sistemática lo que hoy conocemos como contabilidad creativa. Destaquemos 4 maniobras críticas. La primera fueron los ajustes en la consolidación de estados financieros. La alta gerencia realizaba ajustes manuales de última hora en el proceso de consolidación, fuera de los sistemas contables normales, para asegurarse de cumplir con las proyecciones del Wall Street. La segunda fue la contabilidad creativa de provisiones, conocidas también como reservas cojín. Crearon provisiones artificiales en periodos de altas ganancias para luego liberarlas en trimestres difíciles, inflando así los ingresos cuando el negocio iba realmente mal. Tercero, reconocimiento anticipado de ingresos. Registraron inmediatamente el valor total de contratos de arrendamiento y leasing a largo plazo que debían ser diferidos durante meses o años en el futuro. Y como cuarto, fue la alteración unilateral de tasas de interés. Para inflar el valor contable de los equipos que entregaban el leasing, modificaban artificialmente las tasas de interés implícitas de los contratos, transfiriendo ingresos de la categoría de financiamiento a la categoría de ventas de equipos. De acuerdo con la SED, los métodos de manipulación como el retorno sobre el capital y la normalización de márgenes generaron de manera combinada más de 2.800 millones de dólares
en ingresos ficticios y 660 millones en ganancias adicionales de papel. El impacto financiero de estas maniobras fue devastador para la credibilidad del mercado. Durante este periodo, Xerox logró una inflación ficticia del valor de sus equipos por más de 3.000 millones de dólares. Reportar 1.500 millones de dólares en utilidades infladas antes de impuestos y registrar incorrectamente más de 6.000 millones de dólares en ingresos, concentrándose de manera crítica en los últimos trimestres de 1998 y 1999. La gravedad de la situación queda en evidencia con un dato contundente. Para el año 1998, casi 3 de cada 10 dólares de las ganancias reportadas por Xerox provenían exclusivamente de maniobras contables no reveladas. Sin esos artilugios contables, Xerox había fallado sistemáticamente en cumplir las expectativas del mercado en cada uno de los trimestres entre 1997 y 1999. Lo más alarmante de esta situación es que estas acciones no fueron errores operativos, fueron aprobadas, impulsadas y monitoreadas de forma directa por la alta dirección, incluyendo al CEO de la compañía. Esto nos lleva a nuestro tercer capítulo, KPMG y la SED. Ante un fraude de esta magnitud ejecutado por la alta dirección en una sala de juntas como la que vemos en pantalla, la pregunta obligatoria para nosotros como auditores y revisores fiscales es, ¿dónde estaba el control interno? ¿Qué pasó con la firma encargada de dictaminar estos balances? Analicemos el papel de la firma auditora. La firma KPMG fue la encargada de la auditoría externa de Xerox durante 30 años consecutivos. Esta prolongada relación comercial generó un severo conflicto de interés y una preocupante pérdida de independencia. La SED acusó formalmente a 4 socios claves de la firma por negligencia profesional y complicidad en el fraude durante el periodo 1997 al año 2000. Michael Conway, socio principal en el año 2000 y miembro de la junta de KPMG. Joseph Boyle, socio de relación entre 1999 y 2000, quien servía de enlace directo con la junta de Xerox. Ronald Safran, socio principal entre 1998 y 1999, quien fue removido de su cargo a petición de la propia Xerox cuando comenzó a cuestionar las prácticas de la empresa. Y Anthony Dolasky, socio principal entre 1995 y 1997. Aquí radica el fallo ético y profesional más crítico del caso. Los auditores locales de KPMG en Europa, Brasil, Canadá y Japón advirtieron repetitivamente y por escrito a la sede principal en Estados Unidos sobre las manipulaciones contables. Sin embargo, los socios responsables en Estados Unidos decidieron ignorar y desestimar sistemáticamente estas alarmas con el único fin de preservar la millonaria facturación y la relación comercial con su cliente histórico. La impunidad no duró para siempre. Veamos la cronología de la caída de este esquema. En el año 2000, tras recibir denuncias internas de empleados éticos, la SED inició una investigación formal sobre las prácticas de Xerox. Para el 2001, sintiendo la presión regulatoria, Xerox decidió despedir a KPMG tras 3 décadas de relación y contrató a un nuevo auditor. En abril del 2002, la SED presentó la acción civil por fraude. Xerox, buscando evitar un colapso total, aceptó pagar una multa de 10 millones de dólares, la sanción por fraude financiero más alta e impuesta por la SED. En junio del 2002, Xerox se vio obligada a reexpresar públicamente sus resultados, corrigiendo 6.400 millones en ingresos y 1.900 millones en ganancias, sumándose a la nefasta ola de escándalos de Enron y WorldCom.
Y finalmente, en enero del 2003, la SED acusó formalmente a KPMG y a sus 4 socios. Pasemos al capítulo 4, consecuencias y sanciones. El colapso ético de Xerox no solo trajo consigo multas y la restricción de estados financieros, sino que expuso ante el Congreso de los Estados Unidos la fragilidad del sistema de control y auditoría de la época. Junto con las debilidades descubiertas en Enron y WorldCom, el caso Xerox fue uno de los más detonantes claves para la redacción y aprobación de una de las reformas financieras más severas de la historia, la Ley Sarbanes-Oxley de 2002. Esta ley federal transformó el panorama contable global al crear la PCAOB para supervisar a los auditores, exigir que el CEO certifique personalmente con su firma y responsabilidad penal los estados financieros y prohibir que las firmas de auditoría presten servicios de consultoría simultáneos que comprometan su independencia. Como futuros especialistas en revisoría fiscal y auditoría, este caso nos deja 4 lecciones. La primera, el escepticismo profesional. Es nuestra obligación cuestionar activamente las políticas y prácticas contables de la gerencia, sin importar qué tan prestigiosa, antigua o importante sea la compañía o la relación comercial que se tenga con ella. Segundo, la importancia de no ignorar las señales de alerta. El colapso de Xerox pudo haberse evitado si la sede principal de KPMG en Estados Unidos hubiera escuchado e investigado las alarmas detalladas enviadas por sus propios auditores en las filiales de Europa, Brasil, Canadá y Japón. Tercero, una gobernanza corporativa real. El comité de auditoría de la junta directiva debe ser un órgano verdaderamente independiente y no un simple validador de las decisiones de la alta gerencia. Y cuarto, el fortalecimiento del marco regulatorio. La ley Sarbanes-Oxley nos demostró que la autorregulación en la profesión contable tenía límites y que era indispensable un control institucional estricto para proteger la confianza pública. Ahora permítanme conectar esto con la otra cara de la moneda, el fracaso comercial. ¿Por qué una empresa con tanto dinero e innovación terminó recurriendo al fraude para inflar sus ingresos? La respuesta está en una paradoja histórica. En 1970, el CEO de Xerox fundó el Xerox PARC en Palo Alto, California, con la premisa de que el negocio del papel no duraría para siempre. De este laboratorio de investigación salieron las mentes más brillantes que inventaron casi todo lo que se define en la computación hoy en día. La interfaz gráfica de usuario, el mouse, la impresión láser y la red Ethernet. Xerox tenía en sus manos el poder para dominar el mundo de la tecnología informática décadas antes de que existiera Apple o Microsoft. Sin embargo, su potencial nunca fue comercializado por la propia compañía. ¿Qué falló entonces? El fracaso no solo fue tecnológico, fue un rotundo fracaso gerencial. La junta directiva de Xerox en Nueva York estaba compuesta por ejecutivos de la vieja guardia del papel. Estaban tan cómodos generando dinero con el alquiler de fotocopiadoras que fueron incapaces de entender el potencial de las computadoras que sus propios ingenieros habían diseñado. Cometieron errores históricos de visión, guardando la revolucionaria Xerox Alto para uso interno en lugar de comercializarla. Y cuando finalmente intentaron vender una computadora en 1981, la Xerox Star la lanzaron a un precio absurdo de $16,000, mientras que IBM conquistaba el mercado con computadoras personales de $1,600. Esta miopía general condenó a la empresa a perder el tren de la informática.
dejándola atrapada en el negocio tradicional del papel, obligándola años más tarde a maquillar sus balances cuando sus competidores les empezaron a arrebatar el mercado de las fotocopiadoras. Para concluir, analicemos el panorama actual de Xerox. A pesar de sufrir una profunda reestructuración y escindirse en dos compañías en el 2016, Xerox Corporation para impresión y Conduent para procesamiento de transacciones. La marca hoy opera con cerca de 22.000 empleados en soluciones documentales. El caso Xerox sigue siendo un referente obligatorio de estudio ético en todo el mundo. Como grupo queremos dejarles una conclusión personal que resume nuestra visión como futuros revisores fiscales y auditores. La responsabilidad ética del profesional contable no termina en cuadrar balances. Empieza donde debemos sostener la integridad, resistir las presiones de la gerencia y proteger el interés de la sociedad. Porque cuando un contador o un revisor fiscal renuncia a su escepticismo y a su independencia, para complacer a un cliente, no solo falla un informe o se maquilla una cifra. Se destruye la confianza pública, se compromete la estabilidad de las empresas y se vulnera la credibilidad de todo el sistema financiero. En esta última diapositiva compartimos las referencias oficiales de la SED y la prensa internacional que sustentaron nuestra investigación. A todos ustedes, muchas gracias.